lado, dile hola. Lástima que no están aquí, porque cuando se acaba la transmisión que va a empezar lo bueno acá. Santo Dios, diga ahí donde está hasta hoy. Hasta hoy. Primero quiero dejarles una advertencia que nos deja el Señor en su palabra. En Santiago 4:13 dice, advertencia para los que confían en sí mismos. Dice, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la misma neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, escuchen, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cierto? De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es una advertencia que nos deja aquí el Señor en la palabra de que ciertamente tenemos una pandemia que nos quitó el control de todas las cosas. Y digamos que por eso es que uno de los daños colaterales de esta pandemia es la ansiedad y el miedo. Porque perdimos el control. O sea, no podíamos salir, no podemos, o sea, sigue pasando. Acabo de ver una transmisión, estaba viendo el MINSA allá adentro y acaban de poner cuarentena para Chorrera, Raiján, esos lados. Entonces, ahí no podemos controlar. Si íbamos a trabajar el domingo, ya no vamos a poder. Las iglesias de aquella área quedan neutralizadas, ¿verdad? Solamente que si eso llega a pasar aquí, nos reunimos el sábado. Amén. Nosotros tenemos todos los planes armados. Plan A, plan B, plan C. El mensaje se llama y se titula daño colateral. ¿Qué es un daño colateral? Un daño colateral es utilizado para referirse a muertes, heridos y daños no intencionados que se producen como resultado de una operación militar. Este término lo usa Estados Unidos a partir de la guerra de Vietnam y puede referirse a que le ocurra, bien sea a los amigos, a los civiles, y destrucción de todas esas cosas. O sea, es cuando hay un ataque, pero ese no era el blanco, ¿ok? Oye, tengo este aire, me pone el ojo a llorar. Y no tengo ganas de llorar, ¿ok? Tengo ganas de pisarle la cabeza al diablo. Entonces es cuando lanzan una bomba, pero entonces en el efecto murió el de al lado, murió el de allá, fue afectado y así, ¿ok? Daño no intencional o daño accidental que afecta, estoy hablando de un término que es de diccionario, construcciones, equipos o personal, y que ocurre como resultado de acciones militares dirigidas contra blancos enemigos. Y este tipo de daño puede afectar, escucha esto, a las fuerzas amigas, a las fuerzas neutrales o a las enemigas. O sea, que afecta a todo el mundo. ¿Me explico? O sea, es un daño del cual todos podemos ser blancos. Que no es que una persona sí, otros no, no. O sea, es que al que le cayó porque estaba ahí, ese fue. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los daños colaterales de una pandemia? Y es que nos quitó el control absolutamente de todo. Y empezamos, todo comenzó con nos encierran aquí, nos quitan esto, nos quitan la escuela, nos quitan el trabajo, nos quitan la iglesia, que es lo primero y fundamental que para nosotros. Y entonces, ¿por qué este mensaje? Y le compartí a mi esposo, nosotros estamos recibiendo ahorita cualquier cantidad de casos de gente que sufre de ansiedad, que gente que sufre de miedo, que sucedió a partir de hace 2 años para acá, que estamos hablando de hace un año de pandemia para acá. ¿Por qué? Porque quedamos enfermos de miedo. Usted no se da cuenta que usted ya no quiere tocar a nadie. Yo soy una que a veces siento que salgo un momentico y me siento las manos sucias. Cualquier cosa. Uno anda con el alcohol aquí en el bolsillo. ¿Y por qué?
quedamos con ese miedo de abrazar, el amor se enfrió, ¿verdad? Incluso nos quitaron la sonrisa. Porque ahí donde usted está, se puede estar riendo o me puede estar sacando la lengua, y yo no sé. Pero nos quitaron el derecho a sonreír. Y yo aquí no vine a hablar de cosas de conspiración y cosas de esas que me gusta, pero no es el tema, ¿no? Pero estoy hablando de lo que espiritualmente ha ocurrido en el mundo. Entonces tenemos miedo. ¿Qué es el miedo? Es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y aquí nos vamos a algo importante, y es que la mayoría de las cosas que nosotros en nuestra mente imaginamos nunca nos pasan. Póngase a pensar, las cosas malas que pensamos no nos pasan. Que si me pasa esto, que si choco, que si y tu mente, y sabemos, y eso está clarísimo, el principal campo de batalla de nosotros está aquí. En ningún otro lado, en nuestra mente. Entonces ahora tenemos miedo de salir de nuestra casa. Y ustedes no son, y yo no estoy aquí para acusar a nadie, porque al final todos, hasta yo le decía a él, en ocasiones cuando ya fuimos un poco más libres, uno salía, compraba y regresaba rapidito para su casa. ¿Cuántos hacían así? Y entonces uno está en la casa y uno dice, ¿pero qué me pasa? O sea, esto es absurdo. Rapidito, uno va, compra, saca, viene y llega a la casa y limpia y se baña y todo rapidito además. De paso tenemos miedo a salir a la calle, miedo de estar con otras personas, pánico de codearnos con alguien. Entonces empieza uno a contarnos, aquí hay más de 3, aquí hay más de 4, ok, hay que respetar, hay que tomar las medidas, pero el miedo se quedó establecido para vivir ahí. Ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. ¿Ok? Ansiedad sobre lo que vendrá, a no saber qué va a pasar mañana. ¿Y dónde comenzó esa ansiedad? En cuarentena. Porque no sabíamos si iban a incrementar las medidas de cierre, si nos iban a encerrar más temprano, más tarde, si nos dejan libre el fin de semana, si nos vuelven a encerrar, sin saber si podemos abrir o no de nuevo nuestros negocios, o si lo tenemos que cerrar, porque entonces ya, ustedes se imaginan los que tienen aquí restaurante, y si no, reciba en el nombre de Jesús y me invita, que tú tengas tu restaurante, que puedes abrir hasta determinada hora y que tú no sabes, en cualquier momento te dicen el toque de queda empieza a las 8 y tú tienes que cerrar. Y entonces ya deja de ganar. La gente vive en ansiedad. O sea, es normal, te levantas todos los días como ¿qué va a pasar hoy con el país? ¿Qué va a pasar hoy en la economía? ¿Verdad? Yo siempre predico, y creo que las que son íntimas saben, hay una ansiedad buena y una ansiedad que es mala. Porque la palabra de Dios dice que no nos podemos afanar por lo que va a pasar mañana. No te puedes afanar por lo que vas a comer mañana, no te puedes afanar por lo que te vas a poner mañana. Y hay una ansiedad que es el tipo de gente que es así hiperactiva, ansiosa, que no se puede quedar quieta, que es una persona que sube, baja, que no se puede quedar sin hacer nada. Esa es normal, esa no es un pecado, pero la otra es pecado. Y tienen que arrepentirse de eso. El Señor tiene que pedirle perdón al Señor. Incertidumbre de lo que está por venir. Falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud, parte de lo que complementa la ansiedad. Palabras más, palabras menos, la pandemia nos desestabilizó totalmente. Nadie se escapa. Se nos metió en la mente, se quedó a vivir aquí. El principal miedo que hay ahorita para todos es morir. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no nos da miedo tener sexo con cualquiera y morir de VIH? Yo me pregunto por qué no nos da miedo caernos aguardiente y morir de una enfermedad alcohólica. O sea, y esas sí son causas. ¿Por qué no nos da miedo fumarnos un cigarro y morir de cáncer?
Y esas sí son causas número 1 de muerte en el mundo. Todos los días muere muchísima gente por todas esas cosas. El coronavirus no está de primer lugar en la causa de muerte. Pero somos masas. Las masas, lastimosamente, son moldeables. Y nosotros simplemente nos hemos dejado llevar por lo que dicen las noticias. Tanto es así que busqué hoy estadísticas en internet acerca de suicidios. Y cuando se trata de información, se ponen tan de acuerdo, que no hay cifras del 2020 para acá en la UNICEF, que es la organización que lanza. No hay, te habla del 2019. No les interesa que nosotros sepamos cuáles son esas cifras, que te aseguro que si antes, en el 2019, eran 100 personas diarias se suicidaban en el mundo, imagínense ahora. Pero como se ponen de acuerdo para que la información no llegue o llegue la que les conviene, entonces es tremendo. O sea, nosotros estamos a merced de lo que nos quieran decir y cómo nos quieran manejar. La pandemia nos evitó ahora abrazar, nos llega, como decía, el derecho a sonreír. Todos tenemos miedo de enfermarnos, todo, ese es el miedo número 1, de enfermarnos y por supuesto de morirnos. Y por supuesto que, como decía, con toda seguridad ha aumentado los casos de suicidios a nivel, porque alguien que cae con ansiedad, eso es un paso previo a la depresión y eso es un paso previo a tener pensamientos de suicidio. Pero yo estoy hablando de la teoría ahorita y estoy hablando de lo que humana y terrenalmente nosotros podemos hablar. Yo voy a rematar este mensaje con lo que nos interesa y es lo espiritual. Entonces yo te quiero decir varias cosas. Primero, que lo que tú vives hoy y cómo te sientes es válido y es normal. Tranquilo. Porque, ¿qué sucede? La gente le da miedo hablar de eso también. Hasta tenemos miedo de contarle a otro lo que nos está pasando. Porque decimos, no, me van a decir loca. Porque tengo un ataque de ansiedad o no sé, o porque los ataques se somatizan de muchas maneras. La gente se queda sin respiración, una cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces lo que vives es válido y es normal. Tienes que encontrar el punto de quiebre. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, nadie entra en ataques de ansiedad y de pánico y de depresión por algo así. No, algo pasó. Algo sucedió en ese momento, un pensamiento, una acción de otro que te afectó, un trauma que viste que te quedó, o sea, algo pasó. Y tienes que identificarlo para que lo identifiques y lo sueltes, porque ciertamente el miedo también se contagia. O sea, me acuerdo que en pandemia uno iba al supermercado y de pronto tú ibas tranquilo, pero ves a otro todo tapado, con guantes, con no sé qué, y uno, ay, sí, es verdad, yo también debería. Y entonces ya te empiezas a asustar. Y el miedo que no tenía, alguien te lo pegó en la calle. Cuando de la puerta para acá en tu casa tú no lo permitías. Es bueno reconocer y hablarlo. Cuéntaselo a alguien. Alguien que te vaya a edificar, por supuesto. Alguien que te va a entender y que te va a escuchar. Caímos presos de nuestros pensamientos. Y la palabra de Dios dice en Salmo 142, sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Como decía, nuestro primer campo de batalla es aquí. Y nosotros nos volvimos presos del cerebro, de la mente, presos, cautivos ahí. O sea, pensando y pensando y pensando. Uno habla con las personas y te dice, empiezo pensando que me enfermo, que me muero yo, que se muere mi papá, que se muere mi mamá, que se muere un hijo y de pronto no puedo respirar. Y no estoy hablando de una persona que me haya contado, estoy hablando de muchísimas personas en este momento que están atravesando por eso. Nos alejamos de la voz de Dios. Eso pasó porque nos alejamos de la voz de Dios. Porque Dios jamás nos va a hacer caer en pánico. Nunca. Jamás. Y entonces el diablo
entró a vivir en nuestra mente. Le dimos entrada al diablo. A través de esos pensamientos, tú puedes decirme, es que yo no peco, yo no hago nada, yo no fumo, yo no bebo, no bailo pegado, te lo juro que no. Dime lo que quieras. Pero nada más con tener esos pensamientos, ya tú le abres y el diablo sabe y dice, yo la agarro por aquí, por el miedo. La agarro por la ansiedad, por sus pensamientos. Que empiece, déjala que no duerma pensando. Y ustedes saben que la palabra dice que el diablo vino, ¿qué fue? A cansarnos, a agotarnos. Y eso es lo que hace con tus pensamientos recurrentes negativos en tu mente. Y por supuesto, como mencionaba, es una antesala a la depresión. Entonces empezamos a ver signos ya. No quiero salir de mi casa, no me quiero bañar, no quiero comer. Eso no nos pasó a nosotros. No quiero comer. Y empiezan a ver esos señales de depresión. No quiero hablar. ¿Para qué? Y poco a poco nos vamos entonces totalmente metiendo como un morrocoy, como una tortuga, adentro, y ahí nos metemos. Diga ahí donde está, hasta hoy. Hay 8 cosas que hoy te quiero decir que podemos hacer para hacerle frente a estos daños colaterales. Amén. Una de ellas es acercarnos a Dios. Porque probablemente tú me dices, pero es que yo vengo siempre. Yo vengo a la iglesia. Pero realmente, ¿cómo está tu intimidad con Dios? O sea, ¿cómo tú estás escuchando la voz de Dios? Acércate a Dios, bájale volumen al diablo y súbele la voz a Dios. Recuerda que cada día trae su afán. Dice la palabra del Señor, cada día tiene su afán y Él nos va a dar la fuerza para enfrentar ese día. Pero también cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces, si mañana es un nuevo día, yo me levanto con la esperanza de que mañana en la mañana, o sea, hay una misericordia nueva para mí de parte del Señor. Y eso es lo que nos tiene que motivar. Entregarle nuestras cargas al Señor. En Salmo 55, 22 dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Entregarle las cargas porque nos convertimos en autosuficientes en ese momento y creemos que somos nosotros los que vamos a resolver la deuda que tenemos que pagar, porque muchos están en mora, todos tenemos deuda. Aquí no hay una persona que no tenga deuda. Bueno, todos tenemos. Y entonces la incertidumbre de que si me van a quitar el carro, me van a quitar la casa, ¿qué voy a hacer? Todos. Pero si yo le entrego mis cargas al Señor, digo, Señor, yo te entrego mis cargas. Y si se llevaron el carro, se lo llevaron, Señor, pero yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás delante de mí. Confía en Dios, porque una cosa es creerle, ¿verdad? Venir aquí, repetir la palabra, pararse aquí y hacer, gloria a Dios, pero confía. En Salmos 46 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Deja que Dios guíe tus pasos. Y Él es el que nos va siempre en todo tiempo a resguardar. Uno de los pensamientos fatalistas de la gente son las catástrofes naturales. Tú hablas con la persona y te dicen, tengo miedo de un terremoto. Por favor, o sea, una cosa que totalmente se escapa de nuestras manos, que no sabemos qué día va a pasar. Tengo miedo de un maremoto. Entonces son personas que tienen su vida y la arman en base a sus miedos y te dicen, yo no vivo en edificio porque si tiembla y hay un terremoto, yo no vivo en edificio. Yo no vivo frente al mar porque si hay un tsunami, me lleva la ola. Entonces te pierdes de una vida que tú no sabes realmente cómo va a ser en base a tus miedos. Y eso sí es bien lamentable, construir una vida en base a miedos.
Tenemos que dejar que Dios guíe nuestros pasos. Salmos 32:8 dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No le preste sus oídos a gente que no le va a edificar. Para eso usted tiene aquí una familia. Para eso usted tiene líderes, tiene pastores. Probablemente tiene una mamá sabia. A veces no son tan sabias la mamá. Pero preste sus oídos y deje que el Señor los guíe a través de la palabra que recibe y que la fe por dónde viene, por el oír. Pero deje que el Señor guíe sus pasos, sírvele a Dios. Hay que servirle a Dios. Yo lo compartí el otro día. Mientras uno más sirve, uno es restaurado. Mientras uno más se le entrega a Dios y estás ocupado en la obra de Dios, el Señor se encarga de tu casa, se encarga de tus pensamientos, se encarga de la provisión. O sea, Él va a estar ahí contigo. Congrégate. Porque entonces esa misma causa de me abstraigo, ¿no? Y entonces, ok, no voy mañana, no voy pasado, y bueno, y qué miedo, porque entonces si mi hermano tenía COVID y entonces yo lo puedo tener, y entonces yo prefiero entonces no ir a ninguna parte, y así, la excusa perfecta. Y por eso digo que lamento que muchos, que yo sé que están conectados, no estén aquí porque esto que yo estoy diciendo quizás está liberando a algunos. Yo soy de las que cree que libero con hablar, pero al final nosotros vamos a hacer una guerra espiritual. Porque aquí es necesario entender que la lucha de nosotros no es aquí en la tierra. Así que congrégate. Mucha gente me dice, pero estoy sola, no sé qué hacer. Oye, ven, aquí vas a conocer a 100 personas en un día. Aquí vas a conocer a un poco de gente en un día. Y te haces de tu familia. Pero es que no sé, mira, de aquí salen todo el tiempo a comer, a jugar básquet y no sé qué. Y si no, o sea, aquí es una familia. Y tienes el apoyo de quien tú necesitas. Que si no te cae la hermanita, bueno, hay otra, hay variedad. Aquí hay variedad para escoger. Del país que tú quieras, del color que tú quieras. O sea, aleluya, gloria a Dios, Arnold. También hay gente bien pálida, ¿viste? Pero menos mal que nosotros somos de un color. ¿Dónde están las de mi color? Así que congrégate. Y finalmente, presta atención a lo bueno de la vida. Siempre lo digo, vea el vaso medio lleno y no medio vacío. Sea agradecido. Cuando uno ora ante el Señor, antes de pedirle, tiene que darle las gracias. Siempre. Pero ¿cómo le voy a dar las gracias si estoy pasando por este problema, si me está pasando aquello, si me estoy separando, si mi hijo pelea conmigo, si mi hija es rebelde? ¿Cómo voy a agradecer? Bueno, porque hay gente que los hijos se le murieron, que no pudo tener hijos. Hay gente que está llevando cualquier cantidad de ayayay y uyuyuys en su vida. No estoy diciendo que tú digas, no, qué bueno que yo llevo golpe y eso es bueno, gracias Señor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en medio de todo, primero hay que ser agradecidos con Dios por donde nos tiene hoy. De pie aquí, parados, hablando, usted lo tiene ahí con sus manos elevadas al Señor, su corazón recibiendo. Pero hay que prestar atención a las cosas buenas que nos están pasando. Dice la palabra de Dios que a los hijos de Dios, ¿verdad? Todo es bueno. O sea, todo lo que pasamos está bien. Pero ¿cómo si se murió aquel? Pues Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con eso. Pero nosotros tenemos que empezar a ver qué hay de bueno en ese propósito. Y es con intención, créame, intencional. No es que eso va a llegar solo, no, usted tiene que empezar a ver, qué es lo bueno de lo que está pasando, qué debo aprender, cuál es la experiencia, cómo me debo edificar de esto. Ya después sácale lo malo, pero primero lo bueno.
aunque nos cueste muchísimo. Recordar las promesas. Fíjense, dice Filipenses 4:7. Así experimentarán la paz de Dios, que supera lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón, diga mi corazón, y mi mente, mientras vivamos en Cristo Jesús. Y decía mi esposo el domingo, ok, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿dónde está Cristo en tu vida? Porque eso nos gusta, la frasecita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero son personas que tú las ves y no reflejan a Cristo. No reflejan a Cristo. Entonces no se trata de que tú repites eso, no. Y si te dice aquí, Él va a cuidar tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Entonces hay que recordar esta promesa. Porque yo muchas veces le digo, es que no sé cómo encontrar, porque tú cuando buscas del Señor, hablas con Dios. Yo le digo a la gente, tú anoche oré al Señor, ¿qué te dijo? Y la gente no sabe qué decirme. O sea, es una pregunta que los neutraliza. Digo, pero es que si uno habla con Dios, Dios te va a decir algo. Pero resulta que no saben porque te dicen, no, pero es que no escuché. Entonces insiste. Insiste hoy, insiste mañana, por la tarde. Habla con Dios, busca la palabra. Porque probablemente Dios es soberano, pero pocas veces Dios baja y dice lo que tenemos que hacer. ¿Cómo nos gustaría, verdad? Y que nos dijera tranquilo, una voz así, tranquila, hija, yo estoy contigo. Y uno, pero no, por lo general Dios te lo hace sentir a través de su palabra, a través de otra persona. Entonces tú tienes que insistir en buscar que Dios quiere de ti, que te hable. Entonces usted no me puede decir que se comunica de Dios de una manera unidireccional. Eso no es comunicación. Ahí no hay intimidad con Dios. Dios tiene que hablarte. Dios tiene que decirte algo, hacerte sentir algo. Y es ahí donde llega esta paz. Dice, de pronto me sentí, dormí mejor, porque la ansiedad te quita el sueño. Dormí mejor, me levanté con optimismo. Entonces, esa es la paz de Dios que empieza a llegar a tu vida. Pero no va a llegar sola, o sea, nosotros tenemos que reconocer que lo que estamos atravesando, reconocer y dar el paso de que necesito que Dios entre en mi mente y en mi corazón, de verdad, verdad. No solamente de la boca para afuera. En estos días compartía con alguien, no me acuerdo en qué parte, que dependiendo de cómo a nosotros nos enseñaron que era Dios, es como nosotros vamos a ver a Dios y a tenerlo en nuestra vida. Entonces, si a ti te enseñaron de un Dios unidireccional, por ejemplo, de un Dios que estaba ahí pero que tú no tenías que, entonces tú a Dios no lo ves, como que a alguien a quien tú tienes que obedecer, tienes que tener un estilo de vida que le guste a Dios, no lo vas a ver. Entonces uno no puede, por eso digo, uno no puede juzgar a la gente, porque te llegue aquí con unos chores, una cosa, no puedes, porque tú no sabes qué fue lo que le enseñaron en su casa. No estoy diciendo que usar chores sea malo, ojo, estoy un ejemplo. Porque no sabes cómo creció esa persona viendo a Dios. Entonces, para poder entender a Dios hay que sacarse un chip y meterse otro, señores. Y empezar a entender que Dios es omnipresente, que Dios tiene todo bajo su control, que Él es el dueño de todo, del oro, de la plata, el alfa y el omega, que es todo. Cuando tú entiendes eso, tú dices, ok, lo que me pasó a mí está bajo el control de Dios. Entonces empiezas a ver la vida con buena actitud, empiezas a ver las cosas con optimismo, porque Dios está en control. Pero si a ti te enseñaron un Dios de verbo, nada más, o sea, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, claro, yo creo en Dios, mi familia cree en Dios, pero una persona con temor a Dios actúa bajo los principios y los mandamientos de Dios. Por lo tanto, es que no importa lo que dices, sino lo que haces. Tú puedes decir todo lo que tú quieras, pero lo que haces es lo que verdaderamente habla de ti. Entonces, ya para terminar, quiero mencionarle la parte un poquito más rara, ¿no?, de todo esto, que a lo mejor usted es primera vez que lo va a escuchar, a lo mejor
Ya lo ha escuchado antes. Pero así como existe el reino de los cielos, existe el reino de las tinieblas. Y la batalla diaria espiritualmente es tremenda. O sea, nosotros no la vemos. Eso ocurre en otro nivel. Y entonces, la organización, fíjense cuando dice Efesios 6:12, dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Esto es un organigrama, aquí, como usted, así como se lo nombré, así es el reino de las tinieblas. Así funciona el reino del diablo. El primero es Satanás. Y a veces hay gente que me dice, pero es que no deberíamos ni pararle. Yo le voy a decir una cosa. Si usted va a la guerra, usted sabe quién es su enemigo o no. No sé cuántos han estudiado aquí cartografía de guerra, pero cuando uno va a la guerra, uno sabe cuáles son los pasos que va a dar el enemigo para saber tú por dónde te vas a meter para ganar la batalla. Entonces al diablo hay que determinarlo, hay que tenerlo ahí, a raya por supuesto, pero hay que saber cómo actúa. Entonces están los principados, que son por territorios. Y esto lo voy a explicar rapidito porque realmente es otro mensaje, pero están los principados, ¿ok? Que son los gobiernos por territorios, los de mayor rango, demonios guerreros. Están los principados, están las potestades, que significa autoridades delegadas, son espíritus comisionados, fuerzas de maldad para ese territorio en específico. Están los gobernadores por debajo de ellos, que significa los señores del mundo, son los que controlan a las personas. Y están las huestes espirituales, que son los espíritus que llevan a cabo las órdenes de toda esta gente. ¿Ok? Son los peones, huestes espirituales y espíritus malignos. Quiero que sepan que nosotros como cristianos no podemos ser poseídos por nadie de esta gente, porque tenemos a Cristo. Amén. Pero sí podemos ser influenciados. Y yo esta mañana, por eso les digo que esta parte la preparé, o sea, esto es una enseñanza muy vieja, pero me dio la vuelta Dios en la madrugada, porque me hizo sentir que parte de lo que está pasando es porque nosotros estamos siendo influenciados por huestes espirituales asignadas a estos territorios. ¿Por qué la gente en Estados Unidos no tiene miedo? Anda sin mascarilla, la gente tiene otra actitud, porque las huestes espirituales nos influencian. No te poseen, pero te influencian. Y esto es algo que realmente, y cuando realmente me di cuenta que decía, las huestes espirituales, su función es aniquilar al cuerpo de Cristo. Entonces su función es neutralizar a uno por uno. Uno por uno. Y tú me puedes decir a mí, tú que estás conectado, pero es que yo no hago nada en esa iglesia, por decirte algo. Pero eres un potente servidor del reino de los cielos. Muchísima gente que trae gente a la iglesia, que no importa que no sirva aquí, pero trae gente a la casa, neutralizada con el COVID. De paso te encierra 14 días. Entonces, las huestes espirituales que han sido asignadas, y esto hay que reconocerlo y verlo, y batallarlo. Porque usted reconociéndolo es que ya no puedes conmigo. ¿Me explico? Porque dice la palabra de Dios que nosotros perecemos por falta de conocimiento. Y pocas veces se nos explica esto. Yo les prometo que les voy a dar toda la enseñanza después. Pero pocas veces se nos enseñan este tipo de cositas. Y uno cree que la guerra espiritual es para el pastor, para intercesión, para la viejita que ore. No, señor, la guerra espiritual es de todos, de cada quien de manera personal y suya como miembro del cuerpo de Cristo. Porque aunque tú estés sentado ahí y tú me digas hasta incluso que es primera vez que vienes a este lugar, tú formas parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor ya ha pensado en ti con un propósito para edificar el reino.
Entonces diga ahí donde está, yo tengo autoridad y poder. Porque eso se nos olvida. El diablo viene y empieza, te va a dar algo, te van a cerrar el negocio, no sé qué. Y uno, como un pajarito se encierra, un pajarito mojado. Autoridad, derecho legal delegado por Dios. Dice en Lucas 10:17, volvieron los 60 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, Él nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Poder, diga, poder. Habilidad dada por Dios para ejercer. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, de toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que lo que tú hagas en el nombre de Jesús, todo el mundo lo tiene que ver. Armas, tenemos armas, ¿sabía? Porque nosotros nuestra lucha no es con espada, ni con pistola, ni los brujos que prenden y todo, su vela, no sé qué, que ponen el nombre, que lo pisan, que lo meten en el congelador. Mire, déjese de eso. Las armas de nosotros son primeramente el nombre de Jesús. Nuestra armadura de la fe, la sangre de Cristo, Espíritu Santo de Dios, que es nuestro mejor consolador, el ayuno, la oración, la unción, la fe, el arrepentimiento, renunciar a esos demonios y poder echarlos fuera. Así que tú tienes autoridad. Diga, yo tengo autoridad. Y créaselo, o sea, salga por ahí caminando como que yo tengo autoridad, y baje las escaleras y se monta el carro y yo tengo autoridad, porque se nos olvida por completo, se nos olvida y dejamos que rápidamente alguien, el diablo, nos haga creer que nosotros. Y resulta que nosotros en el nombre poderoso de Jesús podemos hacer muchísimas cosas mayores de las que Él hizo, porque Él lo dijo. No le tenga miedo a los milagros, no le tenga miedo a las señales, a los prodigios, no le tenga miedo a las cosas sobrenaturales. Usted lo puede lograr con la ayuda de Cristo, ¿verdad? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece mientras yo reflejo a Cristo. Así que en esta noche, antes de que se nos vaya el tiempo, yo preparé algo. Yo de alguna manera ya sabía que en adoración iba a poder estar aquí, pero hay algo que para nosotros, desde los judíos, y bueno, representa un grito de guerra, ¿verdad? Y por eso en esta noche lo vamos a escuchar. Y yo no quiero que usted en esta hora vea al que tiene al lado, ni me vea a mí. Yo quiero que usted permita que el Espíritu Santo de Dios ministre su corazón. Y que todo lo que representa en este momento para ti, la voz del diablo, sea apagada en el nombre poderoso de Jesús. Todo miedo, toda ansiedad, toda situación que tú tengas en este momento es obra del diablo. Y hay que echarlo fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Así que yo quiero que me apaguen las luces, yo quiero que escuchen y después escuchemos y podamos escuchar y decirle al diablo que no estás. Porque, ¿saben algo? Dicen, es que al diablo no se le puede hablar. ¿Cómo que no? Yo le digo, de mi casa te vas, porque esta casa es de Jesús. Aquí vive Jesús, así que usted tiene autoridad. Así que cierre sus ojos en esta hora y concéntrese. Y lo que usted vino a buscar aquí, entréguelo. Y lo que usted vino